Isaías 14, versículo 3 al versículo 8. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Y una de las objeciones que escuchamos comúnmente contra la fe cristiana es: ¿cómo puede un Dios de amor juzgar? ¿Cómo puede este Dios que se presenta como aquel que ha amado al mundo ser un Dios de juicio? ¿Cómo puede ser esto posible? Tantos y tantos vienen a nosotros de esta manera y nos hablan de que es incompatible hablar de un Dios de amor y de un Dios de juicio. Y sin embargo, cuando miramos las Escrituras y lo hacemos de la manera en que estamos acostumbrados a mirarlo, de esta manera expositiva, una y otra vez encontramos como la misma Escritura menciona el justo juicio de Dios. Esto es lo que está apareciendo aquí en esta parte del profeta Isaías, que comenzaba en el capítulo 13 y comenzaba hablando de ese justo juicio de Dios sobre el gran enemigo, sobre aquel que representa a todos los enemigos en un sentido de Dios, que es Babilonia. Babilonia, veíamos en la última ocasión que estábamos juntos con este pasaje como realmente es la esencia misma de esa rebelión contra Dios. Y por tanto, cuando se habla de ese juicio de Dios, necesariamente aquí el profeta Isaías tiene que señalar a Babilonia con todo lo que Babilonia implica. Y encontramos, por tanto, aquí en este pasaje también del capítulo 14, cómo el profeta sigue adelante en esa exposición de lo que significa el juicio y en esa aplicación de cómo hemos de entender también nosotros ese justo juicio de Dios sobre Babilonia. Y lo hace desde esa perspectiva del futuro que también le caracteriza. Si hemos de entender correctamente al profeta Isaías, hemos de darnos cuenta de que él tiene varios horizontes delante de lo que está presentando. Es decir, muchos de estos pasajes han de ser entendidos no solamente como una aplicación inmediata, sino que también están hablando del futuro. Esto lo estábamos viendo una y otra vez constantemente en el profeta Isaías, y aquí también aparece en el versículo 3 cuando hace esa referencia a una expresión favorita suya que también aparece constantemente en la Escritura: en el día de Jehová, en el día en que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Y está hablando, por tanto, de un futuro que está por venir sobre el pueblo de Dios, algo que no conocerían los contemporáneos de Isaías y que podría ser una referencia a ese regreso de la cautividad babilónica, pero que ciertamente a la luz de toda la Escritura no solamente es esa referencia a ese regreso de la cautividad babilónica, sino que tiene esa referencia final, es decir, escatológica. Está hablando realmente del final de todos los tiempos, cuando haya realmente esa congregación de todas las naciones y de todos los individuos delante de Dios, ese reposo eterno de los santos que comenzará con el justo juicio de Dios sobre todos los opresores y enemigos de la Iglesia del Señor Jesucristo. Pero el profeta, y esta es la manera en que la Escritura nos enseña por medio de él, nos permite a nosotros disfrutar, si lo puedo poner de esta manera, de lo que implica esa realidad, porque esto es realmente lo que hace la Escritura. La Escritura anticipa para nosotros, para el pueblo de Dios, esas realidades, para que también nosotros, por la fe en la revelación que Dios hace de sus justos caminos, podamos también ahora, en esta vida en la que tenemos, en la que quizá muchos de nosotros o muchos de nuestros hermanos están siendo oprimidos cruelmente en otros lugares de la tierra, podamos encontrar ese consuelo en estos momentos de saber lo que es el futuro que Dios ha determinado para con su propio pueblo.
Y por tanto vemos que realmente el profeta está anunciando esa realidad, ese justo juicio de Dios, de que es justo a los ojos de Dios traer ese juicio. Y lo está haciendo desde otras dos perspectivas nuevas que nos trae aquí en este comienzo del capítulo 14. La primera de ellas es, tal y como traduce Reina Valera, la de un proverbio. Dice en el versículo 4, en aquel entonces, en ese futuro escatológico, en ese futuro que ha de venir, en ese momento en el que estemos reposando con el Señor, en ese momento en que Cristo Jesús muestre toda la gloria de su aparición para ser admirado por la Iglesia y por todos los santos, entonces, dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Este proverbio, Reina Valera nuevamente acierta en esta traducción, otras traducciones hablan de sátira. Realmente lo que tenemos aquí es un proverbio, por lo menos la palabra que aparece en el original es justamente lo que traduce Reina, aquí es un proverbio, es decir, es una máxima, es una sentencia, es una manera de contemplar tal y como son las cosas, es decir, lo que está aquí diciéndonos el profeta Isaías es que ya Dios ha anunciado por medio de las realidades creadas, pero también por medio de lo que significa vivir delante de Él, lo que ha de acontecer. Es decir, todo aquello que nosotros hemos sembrado, eso es lo que segaremos. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Básicamente el profeta Isaías. Este proverbio contra el rey de Babilonia es: lo que tú has hecho, Babilonia, pues será lo que recibas. Esto es lo que la Escritura una y otra vez nos está trayendo. Muchos de estos proverbios, si estáis familiarizados con esa literatura sapiencial, están anunciando justamente lo que podríamos esperar. Es decir, la realidad de que si uno tiene un determinado comportamiento, no puede esperar sino recibir de lo mismo. Y por eso aquí el profeta, cuando nos está hablando de Babilonia y de ese justo juicio de Dios sobre Babilonia, tiene que referirse a esos hechos de Babilonia que reflejan el estado de su propio corazón. Cómo paró el opresor, dice, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro. Esa es la realidad de Babilonia. ¿Qué había detrás de su expolio? ¿Qué había detrás de este imperio sediento de sangre que arruinó a tantas y tantas naciones en su época? Esa codicia por el oro. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y por tanto está mostrándonos aquí que hay una base para ese justo juicio de Dios. Es decir, el juicio de Dios no es algo caprichoso, no es algo accidental, ¿no? Como muchos pudieran pensar, bueno, si acaso acontece alguna tragedia, pues esto es un accidente, ¿no? No podemos explicar por qué. El juicio de Dios, desde esta postura que está trayendo aquí Isaías, en ese futuro final escatológico, estamos diciendo, es decir, de los últimos tiempos, tendrá en cuenta la realidad de todo lo que ha acontecido, aquello que hemos sido, aquello que nosotros hemos sembrado necesariamente es lo que nosotros vamos a segar. Este principio aparece constantemente en todas las Escrituras y aparece incluso en ese pasaje de segunda de Tesalonicenses que hemos estado leyendo hace un momento, cuando está escribiendo a esa iglesia de Tesalónica que estaba atravesando tantas dificultades, tantos padecimientos, tribulaciones y persecuciones por causa del nuestro Señor Jesucristo. Y dice allí el apóstol Pablo: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es justo delante de Dios. Lo que está mostrando, por tanto, el juicio de Dios es ese carácter mismo de Dios, Dios como justo. Dios es un Dios justo. Venimos en una ocasión como esta a aprender del carácter de Dios. ¿Cómo es este Dios? Es un Dios justo. Este es un Dios que es justo y que tiene que ser conocido como tal. Y delante de Dios es justo pagar con tribulación a aquellos que atribulan a la Iglesia en aquel día escatológico, en aquel día que ha de venir. Es justo delante de Dios que esta Babilonia, que causó tantos males, que estaba llena de un furor descontrolado, de una ira irracional, pues sea castigada también por Dios por causa de su propia maldad. Somos conscientes de esa realidad del justo juicio de Dios. Es consciente de que lo que tú estás llevando en tu vida realmente será la base para ese justo juicio de Dios. Pero uno puede estar objetando, bueno, pero ¿no es esto acaso negar que la salvación sea por la gracia de Dios? ¿Acaso lo que está enseñando el texto de la Escritura hoy, si lo puedo poner de esta manera más provocadora todavía, contradice otra parte de la Biblia que habla de la salvación por la gracia? No es así, en absoluto, porque cuando hablamos de la salvación por la gracia de Dios, lo que estamos diciendo es que esa salvación que Dios viene a efectuar en nosotros, en la persona del Señor Jesucristo, por la fe en aquel que fue crucificado en una cruz por nosotros, es una salvación que nos libra del pecado. Es decir, Dios no nos salva con nuestros pecados, sino que nos salva de nuestros pecados. Es decir, ¿cuál es la evidencia de la salvación de estos tesalonicenses? Por poner este mismo ejemplo, la evidencia es que son seguidores de Cristo Jesús, son personas que han puesto su confianza en Cristo Jesús y por tanto a partir de ese momento son señalados y son perseguidos por el resto de la población. Y por tanto vemos que ha habido un cambio en estas personas, ha habido una transformación por el Espíritu Santo de Dios que los hace diferentes. En ese sentido vemos cómo esas personas, a partir de ese momento, precisamente por esa presencia del Espíritu Santo en sus propias vidas, están comportándose de otra manera. Es lo que dice también el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, cuando dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es que la salvación es más amplia que simplemente decir yo creo en el perdón de los pecados. Si tú crees en el perdón de los pecados, también el Espíritu Santo viene a tu vida y también el Espíritu Santo te cambia y te transforma y te hace una nueva criatura en Cristo Jesús y por tanto hay un cambio en nosotros y por tanto dejamos de ser, dice aquí el apóstol Pablo, de aquellos que siembran para la carne y que van a cosechar corrupción y pasamos a ser de los que siembran para el Espíritu Santo del Señor y por tanto segaremos vida eterna. Por tanto, no hay ninguna contradicción en esta enseñanza de la Escritura con la salvación por la gracia. La gracia no nos deja tal y como estábamos antes de nuestra conversión, sino que Dios va efectuando cambios en nosotros. Es verdad que pueden ser cambios que muchas veces nos dejan frustrados por su lentitud, porque aparentemente pensamos que vamos para atrás más que para adelante, pero ciertamente hay una transformación en la persona que ha creído en el Señor Jesucristo porque ha recibido el Espíritu Santo y hay un estilo de vida que es distinto. Y por tanto tenemos que ver a la luz de esa realidad lo que aquí se nos está enseñando por parte del profeta Isaías. Si perseveramos en esos caminos en los que nos oponemos a Dios, si simplemente vivimos para la codicia, vivimos para la rapiña, vivimos para nosotros mismos, entonces el juicio de Dios será cierto sobre nosotros en aquel día.
Eso es lo que la Escritura te advierte claramente. Puedes decir, no, pero yo no lo creo, pero la Escritura te dice que esto es así. Entonces ya es una cuestión, ¿aceptas la autoridad de la Escritura o no la aceptas? Porque es lo que está aquí diciendo con toda claridad. Y lo que quiere enfatizar el profeta Isaías es que no puede ser de otra manera, no puede ser de otra manera. Es decir, si nosotros nos alejamos de Dios, si no tenemos en cuenta a Dios, entonces necesariamente nos estamos alejando del bien, porque no se pueden separar el bien de Dios. Uno dice, no, pero yo quiero el bien, pero no quiero a Dios. Esto es imposible. El bien es Dios. El acercarme a Dios es el bien. Si yo rechazo a Dios en esta vida, entonces estoy rechazando el bien finalmente. Es muy interesante, ¿no?, como lo pone, ¿no?, en este hombre que a algunos de nosotros nos gusta tanto, C.S. Lewis, ¿no?, como lo expresa realmente. Dice, en todos nuestros deseos, lo que está detrás de ellos es Dios mismo. Pero tenemos que darnos cuenta que Dios es el que puede colmar finalmente, traer una satisfacción y un deleite final, porque es Dios el que es autor de todo lo bueno. Pero si rechazamos a Dios, entonces estamos rechazando todo lo bueno. Y eso es lo que va a hablar después el profeta en los siguientes versículos. Es algo tremendamente solemne, lo que sigue a partir del versículo 8, pero está mostrando esa realidad de lo que implica estar sin Dios y sin esperanza en este mundo. ¿Eres consciente de que Dios es justo? Esa es la realidad delante de la cual tenemos que habitar. Dios es justo. Dios es justo. Y por tanto a los ojos de Dios es justo traer castigo sobre aquel que ha infligido el mal en esta tierra. ¿Dónde vas a estar tú? Todos somos pecadores. Pero vas a dejar a un lado tu pecado, vas a dejar a un lado la codicia, vas a dejar a un lado lo que está mal y te vas a volver al Señor Jesucristo, el cual será siempre amplio para perdonar a todos aquellos que acuden arrepentidos a Él. Para eso vino precisamente Cristo Jesús a este mundo, para llevar sobre sí ese justo juicio de Dios en la cruz, para que tú y yo ahora, si nos volvemos de nuestros pecados, podamos estar seguros de que vamos a alcanzar ese perdón de nuestros pecados y vamos a alcanzar esa vida eterna. Vamos a formar parte de esa multitud que se nos dice aquí, en la otra manera en que enfoca el profeta, el juicio de Dios se regocija. Porque ese es el segundo punto, ¿no?, de esta reflexión que está haciendo aquí Isaías sobre el justo juicio de Dios. Dice, versículo 4, pronunciarás este proverbio, pero añade a partir del versículo 7, toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Y aquí el profeta nuevamente nos pone en una disyuntiva complicada, ¿no? Por eso quería yo señalar ese aspecto escatológico de este pasaje, es decir, de los últimos tiempos, porque sí, no estás leyendo mal el texto, está diciendo que la realidad del ejercicio del juicio de Dios trae alabanza. Hay un cántico de alabanza a Dios por el ejercicio de su justo juicio. O sea, esto profundiza mucho más, ¿no es verdad? Porque nos pone en una circunstancia más difícil. No solamente es que es justo, sino que ese justo juicio de Dios trae alabanza, en la que está envuelta toda la creación de Dios, aún los cipreses, los cedros del Líbano. Qué gran árbol es el cedro, qué glorioso y majestuoso es. Se regocijan. ¿Cómo es posible entender esto?
Pero esto es lo que dice la Escritura. Para eso estamos aquí nosotros, para darnos cuenta de esa realidad. No simplemente es una aquiescencia con el juicio, bueno, como se suele decir, a regañadientes, ¿no? Puedo decir, acepto el juicio de Dios. ¿Qué le voy a hacer si lo dice la palabra de Dios? No, va mucho más allá. Claro, está hablando de ese momento escatológico, vuelvo a reiterarlo, en el que estaremos con el Señor y, por tanto, nos será concedida una perfección en nuestra mente y en nuestra forma de sentir también. Perfecta, que permitirá que esto sea posible. Cuando pensamos, déjame que lo ponga de otra manera, cuando pensamos en esa gloria del cielo, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en que el pecado será completamente quitado de nuestra mente. Es decir, tenemos tantos pensamientos que son erróneos, por eso procuramos siempre ir a la Escritura para corregir eso, pero también sentimos mal y actuamos mal. Todas las facultades del ser humano están impregnadas del pecado, incluso en los mejores, incluso en aquellos que están con el Señor, que tienen el Espíritu Santo. No hay una perfección en esta tierra, pero entonces sí. ¿Será posible, de una manera perfecta, sentir, regocijarse en algo así? Tremendo, ¿verdad?, lo que dice la Escritura. Pero ¿cómo es esto posible? Mirad, el mejor comentario que hay sobre estas palabras de Isaías, alguno ya lo puede estar pensando, por supuesto, es lo que estábamos leyendo en Apocalipsis hace unos momentos, ¿no? Al comienzo del culto. Estábamos precisamente por eso haciendo esa amplia lectura en Apocalipsis. Algunos que conocéis este libro sabéis que de una manera muy particular se centra en el juicio sobre Babilonia. Y por eso, cuando alguna vez hemos estudiado el Apocalipsis entre semana, yo he dicho, no, bueno, si queréis entender Apocalipsis, que es un libro que fascina a tantos, tenéis que tener un buen manejo de los profetas del Antiguo Testamento, porque si no muchas veces no nos enteramos de nada. Entonces, ¿cuál es el comentario de Isaías 14 o Isaías 13 incluso? Lo tenemos aquí en Apocalipsis. Y todos estos detalles, ¿no? Es realmente una proporción tan amplia de Apocalipsis se centra en el juicio sobre Babilonia, la caída sobre Babilonia. Pero notad cómo se presenta ahí en Apocalipsis esta enseñanza que estamos viendo aquí en Isaías. Y muy interesante cómo se presenta. Se presenta realmente como una enseñanza que trae alabanza a Dios de parte de todos aquellos que son suyos. En esa descripción que hace en el capítulo 19 comienza en lo más alto. Los ángeles alaban a Dios. ¿Por qué? Por su juicio. Y desciende a la tierra, es decir, a la iglesia. ¿Y por qué alaba a la iglesia? Lo alaba por su juicio. Son exhortados a alabar a Dios por ese juicio. Déjame que diga una cosa más. Hay esa lectura tan superficial de la Escritura que dice, sí, el Dios del Antiguo Testamento, ese Dios vengativo, Jehová, Yahvé, de la ira. Pero el Nuevo Testamento es distinto. El Nuevo Testamento es este Dios de amor. Pero esto es Apocalipsis, y en Apocalipsis se nos dice algo que es difícil de entender, que hay que alabar a Dios por su juicio, que alabamos a Dios por su juicio. Muy interesante, mira cómo lo pone Juan aquí, para que llame poderosamente nuestra atención. Dice, después de esto, Apocalipsis 19:1, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Por qué? Porque sus juicios son verdaderos y justos. Es el carácter de Dios lo que es celebrado aquí. Y ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de las manos de ella. Y dice otra vez, ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran a tierra y adoran a Dios que está sentado en el trono y dicen, ¡Amén! ¡Aleluya!
Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, no solo los ángeles, y los que le teméis, si pequeños, así como pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: ¡aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Habéis notado que usa 4 veces Juan la palabra aleluya? Pues bien, esta es la única vez que aparece la palabra aleluya en todo el Nuevo Testamento. Y se usa para alabar a Dios por su juicio. Estamos tan familiarizados con la palabra aleluya. ¿Por qué? Por los salmos. Pero cuando se usa en el Nuevo Testamento, es para alabar al Dios que trae un justo juicio sobre sus enemigos, sobre aquellos que han derramado la sangre de los santos, sobre aquellos que han hecho el mal en la tierra y no se han arrepentido de sus maldades. Lo que está diciendo, déjame que lo ponga de otra manera, es esto. Está diciendo que la salvación es un concepto mucho más amplio de lo que muchas veces imaginamos. Reducimos, ¿no?, sin darnos cuenta, ese concepto de la salvación y simplemente hablamos del perdón de nuestros pecados. ¿Qué es la salvación? El perdón de nuestros pecados. Eso es verdad, por supuesto, pero la salvación es amplísima en la Escritura. Y la salvación implica, según estos textos que estamos viendo, la celebración del justo juicio de Dios. Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Eso es lo que está diciendo. Es tremendo, ¿no es verdad? Celebramos estas cosas. Aquí es difícil. Estaba diciendo antes, como el contexto que se nos trae es escatológico. Pero al mismo tiempo estamos diciendo aquí el hecho de que se traiga como una revelación para nosotros, porque esto ha sido escrito para nosotros. Está diciendo que tenemos que buscar hacer justicia a la realidad que ha de venir con ese comportamiento adecuado. No será perfecto, pero sí es un comportamiento que corresponde a la enseñanza de la palabra de Dios. Gocémonos y alegrémonos, añade en el versículo 7, capítulo 19, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Está diciendo que la única manera, si lo puedo poner así, la única manera en que estas bodas se celebrarán es cuando primero haya sido juzgado el mal y el malo, cuando haya sido quitado de en medio. Entonces se celebrarán esas bodas eternas del Cordero de Dios. Eso es lo que nos está trayendo la Escritura. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Nos regocijamos en estas cosas, aunque sea de una manera imperfecta, porque es la enseñanza de la palabra de Dios, porque se despliega el carácter justo de nuestro Dios en el juicio. Eso es lo que nos está trayendo. Pero hace algo más para concluir aquí. Hace algo más que es también muy paradigmático, es decir, muy típico de Isaías. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantarán alabanzas, el último versículo de esta porción de hoy. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Esto es típico de Isaías, precioso. Ilustra las bendiciones de Dios desde el punto de vista de lo que es este Dios, el Dios también que redime a su propia creación. Es decir, la Escritura, sabéis, que cuando habla del futuro, no habla simplemente de un cielo no descarnado, no, habla de un paraíso restaurado. Habla de un cielo nuevo y una tierra nueva en la que mora la justicia. A Dios le importa la creación, en otras palabras.
Y Dios, y pues esto es una aplicación tremendamente relevante para nosotros hoy, Dios está enemistado con aquellos que destruyen la tierra. La gente no ve esto. ¿Qué más da si arde los bosques del Amazonas? ¿Qué más da si se cortan árboles? Lo importante es el beneficio económico. Sin ton ni son, sin ningún control de ningún tipo. ¿Qué importa todas estas cosas? ¿Qué importa si tiro papeles? Si me comporto como todo el mundo y cuando me estoy comiendo algo lo tiro. ¿Tú haces eso? Cristiano, y lo haces. Dios cuida de su tierra. Y aquí vemos a los árboles mismos diciendo, desde que Babilonia ha sido juzgada, no han subido a cortarnos. Eso es algo maravilloso. Nos están mostrando realmente el cuidado exquisito de Dios por toda la realidad que hay. Apocalipsis 11:18 dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ese es el justo juicio de Dios. ¿Qué haces con la tierra? ¿Cuidas de la tierra? ¿Reciclas? ¿Qué haces con la tierra? Porque la tierra participará de esas bodas del Cordero. Nos dice el apóstol en Romanos, en el capítulo 8, que no solamente nosotros, sino toda la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. ¿Por qué? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Toda la creación participará de esa alabanza a este Dios que nos ha redimido en la persona del Señor Jesucristo. Cristo ha reconciliado todas las cosas por medio de su obra en la cruz del Calvario, para que así todo este universo pueda disfrutar de la realidad de lo que es ese mismo carácter de este Dios. Ese Dios que será un Dios que ha de ser celebrado de esta manera. Y esto es tan típico de Isaías, ¿no es verdad? Morará el lobo con el cordero. Veíamos esos gloriosos pasajes, sus animales. Y hará las plantas, los cedros que también se regocijan. Un tema que recorre como un hilo todo el profeta Isaías. Simplemente os cito un ejemplo más, Isaías 55:12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. ¿Qué día más glorioso? Cuando los árboles, esos seres tan maravillosos, esas criaturas de Dios, que han de ser tremendamente respetadas, aplaudan por la manifestación del Hijo del Hombre en las nubes desde el cielo para juzgar. Y nosotros admiraremos a ese juez justo. Lo admiraremos con un asombro que será eterno. Porque estamos hablando del Dios justo, que ha de ser alabado por esa su justicia. ¿Pero qué éramos nosotros? ¿Acaso no somos parte de un mundo injusto? ¿Acaso no hemos hecho lo injusto? ¿Acaso no hemos hecho lo malo también? ¿Acaso no hemos destruido también la tierra nosotros? ¿No hemos participado en esa destrucción de la tierra también nosotros? ¿Cómo es posible que estemos allí? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y quién forma parte de lo que llama aquí la esposa? ¿Eres tú parte de esa esposa?
del Cordero que celebrará, en vez de lamentar eternamente el juicio de Dios. ¿Quiénes son? A ella, dice el versículo 8, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justificación de los santos. Esa es la traducción que hace Reina en 1569, que ha sido posteriormente cambiada, pero que corresponde al original. La justicia de Cristo. ¿Por qué estaremos allí? Por la justicia de Cristo Jesús. Estamos hablando de glorificar a Dios porque es justo. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Quién es Dios, nuestro Salvador? Aquel que es justo y el que justifica. El que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Tienes tu fe en Cristo? Entonces la palabra de Dios te dice, estás justificado. ¿Por qué? Porque el justo padeció en lugar de los injustos para llevarnos a Dios. Estaremos allí celebrando la justicia de Dios por toda la eternidad, porque estaremos revestidos con la justicia de Cristo Jesús por toda la eternidad. Ese es nuestro manto, ese es nuestro traje de bodas, esa es nuestra vestidura, esa justicia de Dios. Y si es así, ¿cómo no vamos a celebrar al juez justo de toda la tierra? ¿Cómo no vamos a cantar por la manifestación final de esa su justicia? Por tanto, vivamos a la luz de estas realidades. Este es el justo juicio de Dios que viene en aquel día. ¿Dónde estaremos entonces? ¿Qué se aplicará a nosotros? ¿Ese proverbio? ¿O formaremos parte de esa multitud que nadie puede contar, redimidos de toda época, de toda lengua y nación, que dirán, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina, porque sus juicios son verdaderos y justos. Quiera Él que todos los que estamos aquí podamos un día juntos celebrar las bodas del Cordero por toda la eternidad. Amén.